Bienvenidos, bienvenidas a Raíces de Autenticidad, un podcast donde exploramos el profundo viaje hacia la esencia de quienes somos a través de la sabiduría de las claves genéticas. Soy Alejandra San Martín, soy terapeuta Gestalt y terapeuta en sonido y guía de claves genéticas. Y en cada episodio te voy a estar guiando por un camino de autodescubrimiento, ayudándote a conectar con tu autenticidad y a transformar tus sombras en dones. Te invito a prepararte para sumergirte en un espacio de reflexión y de crecimiento donde cada palabra está diseñada para resonar con tu verdad interior. Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Raíces de Autenticidad. Aunque hoy ya se siente el pasaje a una nueva energía, quiero invitarte a una última reflexión sobre la clave genética 28, que fue la que nos estuvo acompañando desde el pasado jueves 24 hasta hoy 30 de octubre. Esta clave nos trajo un desafío profundo, como una especie de invitación a mirar a nuestros miedos más antiguos y a cuestionarnos qué significa vivir una vida con propósito. Durante estos días, capaz que sentiste esta sombra de esta clave, que es la sombra del sin propósito, que es como un vacío, ¿no? Que aparece cuando nos estamos preguntando si nuestra vida tiene sentido. Este miedo a vivir sin este propósito, a transitar el tiempo como sin un destino que esté claro de alguna forma, ¿sí? Pero si nos animamos a ir más allá de esta sensación, nos vamos a encontrar con el don de la totalidad. Y vivir con totalidad significa entregarnos a cada experiencia, pudiendo disfrutar de cada momento, de cada emoción, sin tener que estar midiendo o calculando. Finalmente, esta clave nos muestra como una promesa que es un poco mayor, ¿sí? En esto del Siddhi, que es el Siddhi de la inmortalidad. Es este estado de conciencia en el que reconocemos que somos algo eterno, que nuestra existencia trasciende el tiempo. Y es cuando dejamos de buscar respuestas y simplemente vivimos desde este lugar de profunda confianza, de profunda entrega. Así que, aunque la clave 28 se esté retirando en el día de hoy, vamos a adentrarnos en cada uno de sus estados de conciencia, comenzando por esta sombra del sin propósito. Esta es una de las claves que forma parte de mi perfil hologenético y la primera vez que tuve este contacto con esta clave, que leí lo que dice el libro y estuve leyendo también la contemplación de Richard, me llevó a una profundidad que creo que no había experimentado antes, en realidad, que es esta profundidad, este miedo, pero así como bien profundo, el miedo a la muerte. Y para descomprimir un poco, que ya arrancamos con esta palabra de la muerte, hay una cosa que me resulta muy graciosa de esta clave, es que se llama abrazar el lado oscuro, muy Star Wars. Muy Star Wars 2, no la vi, así que no sé, pero capaz que alguien la vio y capaz que tiene algo que ver, me cuentan después. Pero bueno, ¿alguna vez sentiste ese vacío? Ese vacío que es como una especie de abismo, como que se abre adentro del pecho y que no, es como que no sabemos cómo cerrar eso. Y esta clave 28 nos habla de justamente esta falta de propósito, de esta sensación de andar por la vida como si nos faltara algo fundamental, como si camináramos en círculos sin saber hacia dónde vamos, ¿no? Perdidos, perdidas, ¿sí? Y ese vacío nos pesa, nos hace hacernos preguntas que a veces no queremos escuchar. Y nos enfrenta a un miedo muy profundo que muchos y muchas lo evitamos toda la vida, que es este miedo que les decía a la muerte. Pero, también el miedo a la vida. Porque vivir de verdad implica arriesgarse, implica lanzarse al vacío sin saber si hay una red abajo para sostenerme, ¿sí? Vivir es abrirse a sentir todo, todo. Lo bueno, lo malo, lo luminoso, lo oscuro,
¿sí? Y a veces eso nos asusta mucho más que la idea de morir. Y esta sombra de la clave 28 nos muestra eso que estamos evitando, ¿sí? Y lo hace sin ninguna clase de piedad. Y yo creo que, que también por ese motivo me llevó a un estado de mucha profundidad cuando estuve contemplando para mí, ¿sí? Porque sabe que en ese miedo también hay una puerta. Porque cuando dejamos de escaparle a este miedo, ¿sí? Cuando paramos y lo miramos de frente, algo cambia. Tal vez descubrimos que en ese mismo vacío al que tenemos mucho miedo de entrar, ¿sí? Hay una fuerza, una chispa que nos dice, estás viva, esto es la vida. Entonces, esa muerte es de alguna manera esta muerte de nuestra identidad. Porque si vamos un poco más profundo, nuestra esencia es eterna. Y por eso esta clave también tiene el sí de la inmortalidad, que vamos a abordar en un rato, pero tenemos tanto apego a nuestro ego, a quienes somos, que nos da pánico el solo hecho de pensar que vamos a dejar de existir. Y acá lo digo entre comillas, ¿sí? Porque ¿qué es eso que deja de existir? Y es curioso, ¿no? Porque nos pasamos la vida tratando de proteger una identidad, de sostener una imagen, de mantenernos vivas en un sentido que no tiene nada que ver con la vida real. Pero en el CD de la inmortalidad, ahí descubrimos que cuanto más soltamos este apego a esta identidad, más nos expandimos. De alguna manera nos volvemos más ligeras, más libres, como si finalmente pudiésemos respirar sin el peso de todas esas expectativas o esas definiciones. Entonces, cuando esa parte de nosotras, que es la que quiere controlar todo, que quiere tener la razón, empieza a desaparecer, lo que queda es presencia pura. Y eso es algo que siempre ha estado ahí, que está ahí esperando que lo descubras. Y en esta presencia no hay nada a lo que tenerle miedo, porque ahí es cuando entendemos que esta verdadera inmortalidad no depende de nuestra historia o de nuestras conquistas. Esta verdadera inmortalidad es ese estado de ser que permanece cuando soltamos todo lo demás, cuando simplemente dejamos de intentar ser alguien para finalmente ser todo. Sí, es un poco paradójico, lo sé. Nos pasamos toda nuestra vida construyendo una identidad, cultivando ese sentido de quién soy, solamente para descubrir en algún punto que la plenitud no está en fortalecer ese yo, sino en permitir que justamente se desvanezca. Y le juro que me da gracia, porque no sé cómo explicarlo, pero es muy loco esto. Pasamos años esforzándonos por descubrir quiénes somos, para darle forma de alguna manera a ese yo. Y justo cuando pensamos que lo tenemos claro, lo que nos damos cuenta es que lo más liberador de todo es dejarlo ir. Y siento que también en esta risa que me causa es como una especie de broma cósmica, ¿no? Porque más allá de esa broma, ¿no? De esa gracia que me puede causar esto, hay una sabiduría muy grande acá. Porque al soltar el peso de esta identidad, al permitirnos desvanecer ese yo que construimos, empezamos a vivir desde un lugar mucho más real, más auténtico. Y nos liberamos de esta necesidad de ser algo en específico y paradójicamente nos volvemos más nosotras mismas. Porque al final se trata de eso, de cumplir nuestro propósito superior. Y en el libro, Richard nos recuerda y nos cuenta que de esta clave genética es de donde surgieron estos símbolos inconscientes del lado oscuro de la naturaleza humana, ¿sí? Porque contiene algunos de los códigos más oscuros de toda nuestra matriz genética. Entonces, todos los arquetipos demoníacos del mundo surgen como una materialización directa del miedo inconsciente a morir. Y está codificado dentro de cada ser humano. Y pensalo, aunque no te asuste tu propia muerte, seguramente
el temor esté en perder a quienes más amás. Porque el miedo a la muerte es también el miedo a que la vida nos quite esas presencias tan significativas. Y ese miedo nos enfrenta de alguna manera a una realidad que nos desborda, porque va mucho más allá de nuestra capacidad de control. Y es precisamente en ese miedo donde reside uno de los mayores desafíos de esta clave, que es aceptar que la vida y que la muerte son parte de una misma danza, que lo que amamos un día puede desaparecer. Y acá, en este preciso momento, te invito a hacer una pausa. Si podés cerrar los ojos, lleva una mano a tu vientre y respira profundo hacia él. Sentí como este aire entra, lo llevas a ese vientre y sale, cómo llena ese espacio, ¿sí? Donde están alojadas tus emociones más antiguas, tus miedos, tus esperanzas. Siempre es importante cuando algo nos mueve mucho hacer una pausa para no pasarle por arriba de alguna manera, ¿sí? Porque en esta clave genética estamos tocando unas fibras muy profundas y estamos de alguna manera sacando a la luz temas que llevamos muy arraigados en nuestro inconsciente y que a veces no sabemos ni que están ahí porque no nos ponemos a pensar en eso. Y entonces cuando empezamos a darle luz, ¿sí? Empezamos a hablar sobre eso y mirarlos sin ningún apuro, ¿sí? Sin juicio, empezamos a entender quizás algo que es esencial y que es este miedo a la muerte y a quedarnos sin tiempo. Y les comparto acá un extracto de esta contemplación de Richard, de esta sombra, que dice lo siguiente. Me encanta esta palabra, evasión. Ya sabes, es graciosa. Evitar la danza, que es avoidance en inglés. Avoid es evitar y dance es danza, ¿sí? Por eso dice evitar la danza. Simplemente estamos bailando en el vacío hasta que enfrentamos este profundo miedo a la muerte. Siempre he estado asombrado cada vez que alguien me dice que no tiene miedo a la muerte o a morir. Si tuviera un centavo por cada vez que escuché a alguien decir eso. Sin embargo, solo me lleva un segundo verificar si es cierto. Y si lo es, estaré al lado de alguien tan increíblemente radiante y entregado que está incendiando el mundo con su presencia. Eres tú sin miedo. Y la evasión es el dilema de esta sombra, que justamente es evitar esta idea de nuestra muerte. Y esta evasión de alguna manera se convierte en un refugio donde evitamos justamente mirar el abismo que nos recuerda que un día vamos a dejar de existir. Pero como dice Richard, hasta que no enfrentemos ese miedo de manera directa, vamos a seguir bailando en el vacío. Pensá por un momento en cuántas veces evitamos esos momentos de soledad o de silencio profundo, ¿no? Esas oportunidades de poder mirar adentro y conectar con esta finitud de nuestra existencia. Porque es como si este simple hecho de parar y de sentir nuestra vulnerabilidad nos diera pánico. Y sin embargo, es en esa vulnerabilidad, en ese reconocimiento de nuestra mortalidad, donde está esta posibilidad de una libertad genuina. Y para quienes tienen esta clave, les comparto 2 consejos que Richard nos brinda en su contemplación, que dice: entonces, si tienes esta clave genética en tu perfil o si la estás contemplando, entonces debes saber que esta sombra te presenta un plan de estudios difícil. Tu plan de estudios es desenterrar y explorar el miedo.
Tu vida te invitará a explorar algunos miedos muy profundos, pero no tienes por qué sentirte ansioso por esto. El miedo es simplemente una vibración, una frecuencia que emerge de la química del cuerpo. Y cuando cambias la química, cambias el miedo. Y una de las formas más simples de superar el miedo arraigado es a través del toque amoroso. Simplemente te abrazas a ti mismo o permites que alguien en quien confíes acaricie suavemente tu vientre, muy suavemente. Y el cuerpo reconoce el amor como el antídoto contra el miedo. Y la belleza del toque es que pasa por alto la mente. El otro antídoto contra el miedo es la respiración. A medida que respiras más profundamente, con el tiempo el miedo disminuirá. La respiración trae conciencia y la conciencia es el gran ablandador. Derrite el miedo. Así que date estos dos regalos, toques amorosos regulares y respiraciones profundas y conciencia. Y a veces pensamos que enfrentar el miedo requiere fuerza o valentía, pero acá Richard nos muestra que el verdadero antídoto es mucho más simple y mucho más amoroso, que es esto del toque y la respiración. Un toque amoroso, un abrazo a una misma o el contacto con alguien de confianza, tiene esta capacidad de atravesar las barreras de la mente, ¿sí? Y de llegar directamente a nuestro cuerpo activando esta respuesta de calma y de seguridad. Porque el cuerpo, en su sabiduría, reconoce el amor como un refugio, como esta medicina que disuelve el miedo. Y por otro lado, esto de la respiración profunda, esa que les invito a hacer en las pausas, ¿sí? Hacia nuestro vientre, lo que nos ayuda es justamente a liberar esa tensión y a traer conciencia a cada rincón de nuestro ser. Y es un recordatorio de que este miedo se derrite cuando dejamos justamente de resistirlo, cuando lo enfrentamos con amabilidad y con presencia. Y cuando nos regalamos estos dos actos bien simples, como el toque y la respiración, aprendemos a convivir con ese miedo desde un lugar de paz. Y permitimos que de a poquito se vaya disolviendo y vaya dejando espacio para algo mucho más profundo, que es esta quietud de estar presentes con nuestra esencia. Y antes de pasar al don de la totalidad, quiero hablar esto del propósito, porque sé que debe de inquietar a más de uno de quienes escuchan este podcast. Y acá les traigo un extracto del libro de donde aborda justamente esto, ¿sí? Que dice: el hecho de que exista la muerte nos lleva directamente hasta la cuestión del propósito individual de nuestras vidas. El primer propósito, a nivel puramente físico, es mantener la salud por el mayor tiempo posible. Pero hay un propósito central para ello, que es el de poder evolucionar. Para el ser humano, evolución significa singularidad creativa. Cada uno de nosotros hemos nacido con un propósito creativo que no puede protagonizar ningún otro ser humano. Si quieres liberar tu propósito creativo en el mundo, tienes que encontrar tu propio lado oscuro. En otras palabras, tienes que encarar en algún momento tu más profundo miedo a la muerte. Y miremoslo así. Cada ser humano, con su historia, con sus luchas y sus sueños, es una chispa de creatividad que nunca se va a repetir. Imagínate entonces el impacto de saber que lo que traes al mundo es insustituible. Pero para que esta autenticidad florezca, para que ese propósito brille en su máxima expresión, primero tenemos que atrevernos a mirar en nuestra sombra, a enfrentar el lado oscuro que todos llevamos dentro. ¿No te expande el corazón escuchar esto? A mí me lo expande mientras lo digo, porque de verdad, tu vida es única, tu propósito es único y que no hay nadie que pueda llevarlo a cabo excepto vos. Y tu propósito está escondido en tus miedos. Entonces, en esos momentos en que el miedo aparece, acuérdate de que es solamente una puerta para llegar hacia algo mucho más grande.
que cada sombra, cada desafío está ahí para que esa chispa, esa que nunca se va a repetir, pueda encenderse y expandirse en todo su esplendor. Porque en el fondo tu propósito no es solamente algo que haces, es algo que sos. Es una presencia, una manera de estar en el mundo que ilumina cada lugar en el que te encontrás, simplemente porque estás siendo plenamente quien sos. Y te invito a escuchar una canción que me conecta profundamente con todo lo que trae esta clave que se llama Doy Fe de El Árbol de Diego. Me encantaría ponerla ahora, pero me van a vetar el episodio por derechos, así que se las dejo en la descripción, ¿sí? Entonces, pasemos a este don de la totalidad. Según Richard, totalidad significa como confiar en la vida, vivir al lado del miedo, con lo inesperado y estar continuamente abiertas a la transformación. Es de alguna manera entonces poder abrazar los dos extremos de la vida, el placer y el dolor. Y los dos forman parte de una misma codificación en nuestro sistema nervioso. A un nivel fisiológico, el placer y el dolor activan vías similares en este sistema nervioso, ¿sí? Ambos generan respuestas emocionales y físicas que son las que nos impulsan a actuar, ¿sí? A alejarnos o a acercarnos a las situaciones o a las personas, ¿sí? Y en este sentido, el sistema nervioso lo que hace no es juzgarlos, sino que los experimenta y los traduce en sensaciones que nos llevan a entender este mundo que habitamos y a responder a él. Entonces, permitirnos abrir al dolor, ¿sí? Abrirnos al dolor, hace que indefectiblemente nos abramos al placer. Y es fascinante pensar que este mismo mecanismo que nuestro cuerpo utiliza, que nos hace sentir dolor, ¿sí? Es exactamente el mismo que nos hace experimentar el placer. Y en esta codificación no hay distinción, simplemente estamos vivas, sintiendo, registrando, dejando que de alguna manera la vida nos atraviese en todas sus formas. Es como si en nuestro sistema nervioso el dolor y el placer fueran dos notas de una misma melodía. Dos tonos que juntos crean una sinfonía que es esta experiencia humana que estamos teniendo cada uno y cada una. Y esto nos trae una verdad que a mí me voló la cabeza cuando me la dijo Yara Vilar de Voz. Si no la conocen, les invito a conocerla. Hice un programa con ella, creo que fue el año pasado, que nos decía que cuando evitamos el dolor, en realidad también le estamos cerrando la puerta al placer. Porque no es posible insensibilizar un extremo sin afectar al otro, ¿sí? Entonces, para sentir esta plenitud del placer, la alegría, el amor, primero necesitamos abrirnos al dolor, a la tristeza y el miedo. Son caminos que van entrelazados de alguna manera, y cuanto más abiertas estamos a uno, más profundos pueden ser nuestros encuentros con el otro lado. Entonces, como menciona Richard en su contemplación, esta es una expresión del tipo de genio que emerge a través de esta clave genética 28. El camino de vivir la vida al máximo, de vivir sin reservas. Es aquí, en el nivel del don, donde finalmente comenzamos a comprender el poder de la evasión. Y la tercera fase de este miedo es el miedo a no vivir, que es sutilmente diferente del miedo a morir. Estas son las tres capas de miedo en esta sombra. El miedo a vivir, luego el miedo a morir y ahora el miedo a no vivir. Y el miedo a no vivir es el miedo más saludable de los tres. Y solo surge si no nos quedamos atascados en los primeros dos miedos. Y surge como una presión dentro de nosotros y activa una corriente evolutiva más alta que comienza el proceso de despertar. A ver, vivir es expansivo. Y me quedo sintiendo esto. ¿Con qué te conecta a vos vivir más allá del miedo? A mí me conecta con esta expansión que les decía, con esta totalidad, de poder abrazar absolutamente todo. Y cuando digo todo, es todo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Lo que me duele y lo que me da placer. Y en esto del propósito, cuando hay algo que nos mueve desde adentro, la vida se vuelve justamente expansiva.
Porque si no tengo un para qué, en realidad es todo muy incierto. Y ese para qué no es para que me lo cuente alguien, ¿sí? Sino que es algo que tengo que descubrir por mí misma. Porque que alguien más te diga cuál es tu propósito es de alguna manera entregar tu poder. Hay muchas de nosotras que somos muy obedientes, pero justamente seguir consejos ajenos no nos expande, sino que nos adormece de alguna manera. Como dice Richard, así que tiene que llegar un momento en nuestra evolución en el que dejemos de necesitar mentalmente saber nuestro propósito y comencemos a pasar a la acción para realmente vivirlo. Y lo que los alcances superiores de este don 28 nos muestran es que el verdadero propósito o la verdadera realización siempre contiene un aspecto de servicio. Por eso, el par programado de este don es el don 27 del altruismo. Solo nos sentimos realmente realizados cuando realmente estamos al servicio de los demás. Y ojo, no desde un lugar de esclavitud, ¿no? Sino como modelos auténticos de ser verdaderos seres humanos. No de una profesión en particular que tenga que ver con el servicio propiamente dicho, ¿sí? Sino de servir a nuestro propósito superior. Y servir a nuestro propósito superior es alinearnos con la verdad de lo que somos. Y en ese alineamiento, algo en nosotras empieza a trascender las limitaciones de esto que es personal y se empieza a expandir hacia lo eterno. Y es acá donde el Siddhi de la inmortalidad empieza a revelarse. Porque cuando servimos desde nuestro propósito superior, dejamos de estar atadas a la idea de esta identidad fija o a los logros que son momentáneos de alguna manera. Y desde este Siddhi vivimos en una entrega total, sin aferrarnos a ningún resultado ni a la permanencia, ¿sí? Y es en esa entrega donde tocamos justamente lo que es inmortal. Y nos damos cuenta de que más allá de nuestras historias y de nuestras limitaciones humanas, hay algo en nosotras y nosotros que vive, algo que trasciende el tiempo y el espacio y que siempre ha estado y siempre va a estar. La inmortalidad en este sentido no es una vida eterna en el cuerpo, sino una vida que se extiende mucho más allá de él, una vida que persiste en cada acto de amor, en cada servicio sincero que damos desde el corazón. Y nos terminamos convirtiendo en canales de algo mucho más grande, en una especie de puente entre lo finito y lo infinito, permitiendo que esta esencia de lo eterno se manifieste a través de nuestra humanidad. Y conectar con la energía de este Siddhi es sentir cómo es esto de vivir sin miedo a perder algo, sin miedo al cambio, sin miedo a que en realidad esto no puede ser realmente destruido de alguna forma. Es entender que esta vida que tenemos o que nos prestan, ¿sí?, es un eco de algo mucho más eterno. Una chispa como creo que leía a Richard que decía, en este vasto fuego de la existencia. Y de hecho, a lo largo de los siglos, como humanos hemos venerado a dioses y diosas que son inmortales, ¿no? Estas figuras que representan lo eterno, lo indestructible, eso que permanece mucho más allá del tiempo y del espacio, ¿no? Y el cambio que hay. Y en estos arquetipos divinos proyectamos de alguna manera nuestro anhelo de trascendencia, ¿sí? Esta intuición, si se quiere, de que más allá de esta forma física que tenemos en ese momento y de las limitaciones que puede tener nuestra humanidad, hay algo en nosotros que también es inmortal. Y nos fascina esta idea de lo eterno, de lo que nunca muere, porque en el fondo de nuestra alma sentimos que somos parte de eso. Y en el libro se comparte lo siguiente con respecto a esto, que dice: desde el principio de los tiempos, la humanidad se ha preguntado sobre las posibilidades de alcanzar la inmortalidad. Los alquimistas han buscado el precioso elixir de la vida, esa esencia espiritual que conduce a la eterna juventud con solo beberlo. La medicina moderna se dedica en parte a extender el tiempo de supervivencia humana y muy probablemente continuará avanzando en esa línea.
con la promesa de una nueva ciencia genética, muchos científicos ya están hablando de extender la vida humana indefinidamente. Cuando pensamos en la inmortalidad, también pensamos en términos del alma. Ciertamente, el sueño de la mayoría de las religiones del mundo es que nuestra alma sobreviva a la muerte y viva en una dimensión eterna o reino de los cielos. Entonces, contemplar la inmortalidad desde este CD, de esta clave 28, nos conecta con que es algo mucho más profundo, porque no es el cuerpo el que busca trascender, es nuestra esencia. Es esa chispa que habita dentro de nosotros y que siente su conexión con algo eterno. Pensar en esta inmortalidad en términos del alma nos lleva justamente a entender que lo que realmente deseamos no es vivir eternamente en esta forma, sino reconectar con esa parte de nosotros que nunca ha dejado de existir. Es un retorno a la esencia que desde siempre ha estado ahí observando y siendo. Entonces, no se trata de estas proyecciones de querer alcanzar una juventud eterna, sino que, estas proyecciones justamente lo que generan es volver a esas frecuencias bajas de la sombra. Entonces seríamos literalmente como zombies, ¿no? Porque, piensen en esto. Esta fantasía de los zombies no es, en muchos sentidos, una expresión de estas bajas frecuencias donde se busca justamente la inmortalidad pero sin trascender el miedo. Porque fíjense, los zombies representan ahí como, de alguna manera, ese intento fallido de querer aferrarse a la vida física a toda costa, pero sin esa chispa de conciencia o con ese propósito, ¿no? Es como que no hay alma en esos zombies. Es como esto de perpetuar un cuerpo sin espíritu, ¿no? Una existencia vacía, automática, ¿no? Los zombies van como de manera automática, que es justamente lo opuesto a esto del CD, de la inmortalidad. Me encanta porque es maravillosa la cantidad de acepciones y de metáforas que podemos hacer con esta clave. Incluso me estaba acordando de esta película de, ¿cómo es? Enredados es la muchacha esta que es Rapunzel, que también la madre postiza que la había como secuestrado a ella, le peinaba el pelo, le cantaba algo y se volvía joven de nuevo. Bueno, pero en fin. Pero en esto, ¿no? Esta inmortalidad que estamos buscando, aparecen muchas películas y fantasías que hemos creado. Entonces, siguiendo un poquito con esta imagen del zombie, este zombie nos hace acordar a qué pasa cuando perdemos ese sentido. Y esta conexión con nuestra búsqueda de esta eternidad, fíjense si no es una búsqueda en realidad sin vitalidad o una presencia sin alma. ¿Cuán zombies podemos llegar a ser estando acá, encarnados y encarnadas? Los dejo pensando ahí. Entonces, como dice el libro, cuando la mente humana imagina el concepto de inmortalidad, lo hace desde sus propias limitaciones. La mente solo puede conceptualizar algo en la línea de tiempo, de manera que define la inmortalidad como tiempo que se añade al futuro para siempre. Esta es la razón por la cual la mente no puede comprender qué significa inmortalidad. La verdadera inmortalidad es en realidad la detención del tiempo. Es la única forma de escapar de la muerte, vivir tan completamente en el momento presente que la muerte no puede alcanzarnos. Y les invito a reflexionar sobre esto. Para poder experimentar esta inmortalidad, quizás lo que debe morir es esa identidad que llevamos como máscara, que está hecha de recuerdos, que está hecha de miedos muchas veces. Es esa parte que insiste en dividir el mundo en pasado y futuro, que le tiene miedo al cambio, ¿sí? Y que busca asegurarse un lugar en la línea del tiempo. Entonces, si soltáramos esta máscara, ¿qué quedaría? Tal vez esta inmortalidad
no sea una extensión infinita de la vida, sino una experiencia de presencia tan profunda que trasciende cualquier miedo a perder algo, a la pérdida en sí misma. Imaginemos cómo sería soltar el control, dejar ir el peso del tiempo y permitirnos estar aquí, ahora, sin que nada deba ser distinto de lo que es. En ese espacio, la muerte pierde su poder, porque lo que queda es una esencia que simplemente es y que no necesita una historia para justificar su existencia. Entonces, más allá de buscar garantías de una vida que sea interminable, ¿cómo sería vivir desde esta paz, desde esta libertad? ¿Qué tal si encontrásemos en cada instante esa chispa de lo eterno, que solo se revela cuando soltamos las barreras del tiempo y nos dejamos ser? Tal vez ahí, en ese acto de entrega, descubramos que la verdadera inmortalidad no es un logro, sino un estado de presencia donde el miedo y la muerte ya no tienen cabida. Y para terminar este episodio, les comparto el cierre de la contemplación de Richard, que me parece una belleza. Que dice así: dentro de tu cuerpo yace un gran secreto, hablando místicamente. Se encuentra en la segunda línea de la clave genética 28. Estas líneas son los patrones de codificación de toda la creación. En el I Ching original, esta línea estaba representada por un viejo árbol echando nuevas raíces o un anciano tomando una joven esposa. Así que representa un lugar dentro de nuestro ADN que algún día activará una secuencia génica que provoca que el cuerpo y sus sistemas se repongan a sí mismos. Dije que era algo sacado de la ciencia ficción. El Siddhi siempre trata sobre el fruto, así que siempre contiene la semilla del futuro. Y tenemos este potencial para un cuerpo inmortal, un cuerpo físicamente inmortal. Y por supuesto, la inmortalidad física ha sido un tema incorporado en todos nuestros grandes mitos e historias. El motivo central de las historias más antiguas que conocemos, como la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo. Los mitos siempre contienen los grandes códigos de la vida, pero no nos emocionemos demasiado aún. Este es un secreto que solo se desbloqueará a través de las frecuencias más altas de gracia. Está más allá de nuestro esfuerzo, y lo que más podemos hacer es confiar en silencio en que está allí, y que algún día el secreto será revelado. La belleza es que de todos modos la inmortalidad está garantizada, ya sea que estemos en un cuerpo físico o no. La conciencia no necesita localidad para experimentar su inmortalidad. La inmortalidad es simplemente el aire que la conciencia respira. Ni siquiera es algo inusual. Todo lo que se puede decir es que simplemente es. Bueno, ¿cómo estás ahí? Porque nos adentramos en territorios profundos, en lugares que generalmente estamos evitando, y ahí es posible que algo dentro tuyo esté resonando, que esté despertando. Así que te invito nuevamente a que hagas una pausa, que sientas tu respiración, que la lleves hacia el vientre, que te dejes sostener por este espacio interno. Esta inmortalidad que exploramos hoy no es algo que necesitemos buscar afuera. Está ahí, está en el tejido de nuestra conciencia, en la esencia misma de lo que somos, como esa semilla que mencionaba Richard, esperando en silencio para revelarse. Quizá esta inmortalidad no necesite un cuerpo que dure para siempre, sino un corazón abierto y dispuesto a estar aquí y ahora sin más nada, en entrega total.
Y pensá en esto. Si dentro nuestro ya llevamos esa chispa de eternidad, ¿cómo viviríamos cada día sabiendo que nada nos falta, que no hay apuro, que no hay final al que tenerle miedo? Como dice Ale Korch, tener presente a la muerte y comparar cada situación de nuestra vida con ella. Eso nos conecta aún más con la vida. Sentirnos vivas no requiere que prolonguemos el tiempo, sino que nos permitamos habitarlo con autenticidad, con los pies en la tierra y el corazón despierto. Bueno, muchas gracias de corazón por acompañarme en este viaje hacia esto que es bastante profundo, ¿sí? Como lo es este miedo a la muerte. Espero que algo de esto haya resonado en vos, que puedas encontrar en esta reflexión una guía sutil, si se quiere, para tu camino, y que a partir de hoy te puedas permitir mirar un poco más de cerca tus miedos, porque esos miedos también son puertas hacia tu autenticidad. Y acordate que no tenés que hacerlo sola. Nada en este viaje de reencuentro, ¿sí? Con esto que realmente somos, tiene que ser en soledad. Este camino, aunque sí es personal, está lleno de manos y de corazones que también buscan lo mismo. Una conexión genuina, una vida vivida desde nuestra esencia. Hasta el próximo episodio y te dejo con esta pregunta. ¿Qué harías hoy si supieras que ya llevas la eternidad dentro tuyo? Si querés obtener más información sobre las claves genéticas o descargar tu propio perfil hologenético, podés visitar el link que te dejo en la descripción de este episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Raíces de Autenticidad. Espero que te haya llevado, aunque sea una chispa de inspiración, para que continúes explorando tu esencia y conectar con eso que realmente sos. Y acordate, la autenticidad es un viaje continuo y cada paso nos acerca más a nuestra verdad. Si disfrutaste de este episodio, te invito a suscribirte, a compartirlo con quienes buscan vivir desde su autenticidad. Hasta la próxima y que sigas cultivando tus raíces y revelando tu verdadero ser.